Otro hecho que llama la atención y que lo cuentas en el libro es la extraña salida o el extraño despido de Lorenzo Ramírez, colaborador de tu programa, que hacía Sí, un brillante y chispeante repaso sí, de la actividad Lorenzo. económica en tu programa y que cuentas que fue decapitado porque algunas personas vieron que tú ya lo veías como tu próximo sucesor. Bueno, vamos a ver. Yo estaba personalmente muy contento de la colaboración de Lorenzo. Eh, Lorenzo a mí me ha llegado a decir que no hay día desde que él salió de Es Radio que no recuerde el programa en el que él estaba y sobre todo que recuerde con pena lo que pudo ser y lo que no fue. Y a Lorenzo lo pusieron en el punto de mira pues la temporada anterior en la que finalmente lo echaron. Y yo recuerdo consejo de administración tras consejo de administración en que a mí me pedían la cabeza de Lorenzo y yo me negaba a entregar la cabeza de Lorenzo porque me parecía que lo hacía muy bien. Y en un momento determinado a mí me puentearon totalmente y echaron a Lorenzo. Yo había conseguido salvarlo una temporada, pero ya se ve que la siguiente decidieron, bueno, puesto que no atiende a presiones de este tipo, Y tú pues siendo el director del programa y una de las estrellas de radio, ¿no pudiste frenar eso? no dependía de mí porque él no formaba parte de mi equipo, sino que era una persona que formaba parte de la casa y estaba adjunta ahí. Ahora, por ejemplo, yo puedo contar que las presiones que yo tuve, en este caso a mí me puentearon totalmente, lo despidieron a él y a su novia. Por lo visto había algún tipo de ósmosis entre lo que pensaba Lorenzo y su novia fue también a la calle. Es verdad que yo había pensado que al cabo de unos años la única persona que yo veía en la casa con suficiente garra para sustituirme, pues evidentemente era Lorenzo. Yo no sé hasta qué punto esto era de conocimiento público, pero yo eso lo tenía muy claro. Yo tenía muy claro que si Lorenzo seguía cociéndose, por decirlo de alguna manera, durante 3 o 4 temporadas, lo podía hacer muy bien, y del resto de la gente de la casa yo no veía a nadie con esa capacidad. Es decir, ni lejanamente Víter, Brandao, mucho menos Somalo o cualquier otra persona. Pero Lorenzo, con unos años más, sí hubiera podido hacerlo, porque tenía efectivamente un ingenio, una garra, una ironía, un trasfondo de formación y de saber de lo que hablaba, que lo hubiera hecho muy bien, y por eso le pusieron la proa. Yo sobre eso no tengo ninguna duda. Ahora, junto con eso, yo he tenido que salvar a gente de que la echaran mediante el socorrido sistema de lo que yo llamaba meterlos en la nevera. Es decir, a mí en un momento determinado me llegaba una llamada de alguna persona que tenía un lugar alto en el organigrama de la radio y me decía, a fulano échalo. Bueno, es más, en algún caso el término que se usaba era, a fulano mátalo. Entonces yo cuando llegaba ese momento, como sabía que efectivamente discutir con ciertas personas raya, vamos, no con lo difícil, con lo paranormal, yo a esa persona la metía en la nevera 2 semanas. Entonces yo llamaba a mi subdirectora, Adriana Rey, que podría confirmar si quisiera lo que yo digo, aunque espero que no lo diga mucho porque sigue trabajando en esa casa y le puede caer alguna, y entonces le decía, mira, a fulano durante las 2 próximas semanas no me lo llames a la tertulia, porque le han puesto en el tiro de mira y se lo van a cepillar. Y entonces durante 2 semanas o 3 semanas o 4 semanas yo lo quitaba hasta que se les pasaba. Claro, cuando llamaban era terrible, porque de pronto te decían, he estado oyendo a fulano en la tertulia del viernes. Ese se ha debido de tomar la pastilla mala. Mátalo. Y entonces tú decías, bueno, yo no sé si ha tomado la pastilla mala o la pastilla equivocada o qué ha hecho. Pero Pero estás eso, describiendo pero una eso, especie de ambiente de terror dentro de esa casa. hombre, no sé si de terror, pero que era muy molesto, sí. Claro, el fulano al que tú en un momento determinado, sin decirle eso, pues le quitabas a lo mejor de la tertulia del viernes o del martes o del miércoles 2 o 3 semanas, pues en muchos casos pensaba que tú actuabas caprichosamente o que te habías enfadado con él, etcétera, etcétera. Tú le estabas salvando el cuello. Y claro, lo que no podías era citarle a tu despacho y decirle, oye, fulano, que sepas que me llamaron el otro día para decirme, este gilipollas, literalmente, se ha tomado la pastilla equivocada, mátalo. Entonces, como no le ibas a decir eso, y además quien me lo ha dicho el fulano y tal, pues yo llamaba a Adriana y le decía, mira, Adriana, las 2 próximas semanas por lo menos en la nevera. Y eso podía ser la tertulia de análisis político, podía ser la tertulia de economía, etcétera, etcétera. Claro, yo a mi gente intentaba salvarla. Y yo a mi gente la pude salvar porque era gente muy competente,
salvo a Lorenzo Ramírez, que es algo que voy a tener siempre clavado en el alma, porque no le pude salvar, porque al final me puentearon y como era un empleado de la casa, lo echaron. Si hubiera sido una persona que hubiera sido de las tertulias, seguramente lo hubiera podido salvar, porque era un colaborador. Así todo, tu compromiso con esa casa fue hasta el final, porque consigues un Mi comprador compromiso para la televisión, con esa casa lo cual fue en hasta estos el tiempos final. Bueno, eso fue casi es todo milagroso. un logro, ¿no? Eso fue casi milagroso. También tengo que decir que eso fue agridulce. Yo recuerdo fue agridulce por varias razones, pero hay una razón que a mí sí me da mucha pena, y es que yo recuerdo perfectamente el momento en el que yo cerré ese acuerdo. Yo estaba en Estados Unidos, yo tengo una conversación telefónica con Texas, que es donde está la sede principal de la compañía que lo compra, y efectivamente me dicen que está cerrado. Y yo en ese momento, que era una hora que todavía no había amanecido, o sea, recuerdo perfectamente que estaba todo oscuro, y yo en ese momento llamo a Federico y le digo: mira, Federico, acabo de hablar con los tejanos, no sé si eran de Texas todos, pero bueno, los tejanos, para que nos entendiéramos. Acabo de hablar con los tejanos y hemos vendido la televisión, compra la televisión. Y en ese momento Federico me dice: bueno, cojonudo, César, cojonudo. Mira, te prometo que lo primero que vamos a hacer en cuanto que la televisión la cobremos es volver a subir el sueldo a la gente. Y yo en ese momento le digo: Federico, te cojo la palabra. Me dice: César, te prometo que lo primero que vamos a hacer es volver a subirle el sueldo a la gente. No hace falta que diga, no sé si se lo han subido después de que yo me fuera a mediados de julio, pero sí te puedo decir que a mediados de julio a la gente no se le había subido el sueldo, otra vez, que era gente que trabajaba muchísimo con salarios muy limitados y que desde luego, por el contrario, sí se había gastado dinero en otras cosas que a mi juicio por lo menos no merecían la pena como merecía la pena el salario de la gente que trabajaba allí. Y ese era uno de los problemas que yo veía. Es decir, no se puede gestionar esto así, porque al final Es Radio se había convertido en una especie de alter ego de lo que es el gasto en España, donde acabamos recortando a los pobres desgraciados de los pensionistas, de los parados, de los jubilados, etcétera, etcétera, y los grandes gastos que hay que hacer, que son las empresas públicas, los asesores del presidente, etcétera, etcétera, no los hacemos nunca. Y entonces, claro, es una situación en la que tú dices: pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos reproduciendo el mismo esquema de poder. Porque no nos engañemos, o sea, tú no eres Montoro, aquí no puedes subir los impuestos a la gente para ver cómo sostienes el edificio. Aquí habrá que hacer otras cosas, pero eso no puede ser. Y esta gestión es una gestión que a mi juicio no tiene sentido. Y yo, después de 2 años de estar peleando la batalla de la gestión y ver que las cosas no mejoraban, pues evidentemente en conciencia no podía seguir allí. Y por último, llama la atención también el poder que tú le atribuyes al dúo de la pelota de las 12 y la hombre, que yo lo he inventado, o sea, quisiera aclarar, es ingenioso, ya me hubiera gustado, pero vamos, no. Y la influencia que tienen en Federico. Mira, ese es uno de esos misterios, Federico, ¿no? Ese es uno de esos misterios que yo no me considero capaz de desentrañar. O sea, yo lo que sé, y a mí cuando me lo contaron no me lo podía creer, pero es verdad, es que 5 minutos antes de que Federico saliera del estudio, el dúo conocido como el dúo de la pelota de las 12 estaba plantado en la puerta del estudio, salía Federico, lo abducían, lo encerraban en un despacho, ahí se tiraba un tiempo, día tras día. Yo eso no lo he conseguido entender nunca. O sea, es más, renuncio a entenderlo. O sea, esto es como si me hablas de la existencia de los extraterrestres. Pues mira, por definición ni entro en ello. Ahora, cuando a mí me lo contaron, yo no lo creía. Y entonces hice el experimento, porque claro, yo esto lo había visto los lunes a las 12, que yo tenía una sección de historia y salía, pero yo decía, bueno, pues será que los lunes se reúnen. Y entonces hice el experimento, no exento de malicia, de ir varios días a la semana seguidos a ver si sucedía, y vi que todos los días a las 12 sucedía lo mismo. Y yo decía, bueno, ¿esto qué es? O sea, si Federico, para conseguir hablar algo administrativo con él, es que es dificilísimo, porque además él está en otras cosas y yo lo entiendo, y estos me lo abducen a todas horas. Entonces, claro, vamos a ver, Javier Somalo, que yo le tengo mucho aprecio personal y que ha estado en mi tertulia durante años y todo lo demás, es un técnico de sonido, que es algo muy honroso. Pero claro, es como si tú me dices que un fontanero, por muy buen fontanero que sea,
le tienes de odontólogo. Pues en fin, tú le pones una dentadura en sus manos y a lo mejor te la arregla como un grifo, pero va a ser difícil. Y Dieter, pues es una persona muy limitada. Es decir, vamos a ver, Dieter es una persona que puede hacer ciertas cosas con cierta chispilla y todo esto, pero no es una persona que pudiera dirigir una televisión. Y a las pruebas me remito de lo que pasó con esa televisión. Entonces, esto es como todo. O sea, quiero decir, yo no estoy diciendo que yo hubiera dirigido la televisión o la radio mejor. A lo mejor la hubiera dirigido hasta peor, pero lo que tengo muy claro es que jamás hubiera asumido esa ocupación. Como si tú me pides ahora mismo que dirija el Hospital Gregorio Marañón, pues te diré, oye, en fin, te agradezco mucho lo que me dices, pero que Jehová de los ejércitos te conserve el oído, porque la vista creo que la tienes ya difícil de recuperar. O sea, ¿qué voy a hacer yo dirigiendo un hospital? Y entonces, efectivamente, pues era gente que era así. Claro, esto coincidía en paralelo con el hecho de que iban desapareciendo de la casa gente que era muy valiosa. Y esta sangría a mí no se me escapaba. Claro, no dependía de mí, pero cada vez que yo intentaba salvar a alguna persona, me encontraba con que esa persona desaparecía. Y entonces tú dices, pero bueno, ¿cómo podemos estar perdiendo a una serie de personas que son de los mejores que hemos tenido en esta casa? Que en muchos casos es gente que entró desde el principio y que es gente que nos consta que es muy valiosa. Y entonces esa era una situación que existía. Entonces, bueno, cuando tú en un momento determinado te acercabas y le decías a Federico, oye, ¿pero qué pasa con fulano? Pero este chico, ¿cómo le hemos echado? Pues te decía, se ha vuelto loco. O, ya me ha contado Dieter. ¿Cómo que se ha vuelto loco? Pero es casi como una purga. Bueno, es difícil, sinceramente, es muy difícil. No digo que no haya visiones alternativas, pero es muy difícil, cuando tú haces el listado de ciertas personas, no tener la sensación de que había una purga, o purgas periódicas. Igual